Nuevo bloque en la edición de este día martes por la pantalla de Canal 4 Regional. Vamos a seguir con mucha más información y hablábamos antes de ir a la pausa sobre la violencia, la erradicación de la violencia en todas sus formas. Y hay un tema muy resonante en la Argentina que tiene que ver con los femicidios. Hablamos de la Argentina a nivel general, pero hablamos de nuestras localidades, hablamos de nuestras provincias, hablamos de números escalofriantes y en este caso de registros que vienen realizando desde Mumalá. Es por eso que vamos a tomar contacto con una de las integrantes, allí con Gabriela Sosa, que como siempre muy amablemente accede a hablar con nosotros para poder reflexionar. Gabriela, ¿cómo estás? Buen mediodía, gracias por este contacto y bueno, antes de ir a la pausa nosotros hablábamos, ¿no?, de la violencia, de cómo está instalada en nuestra sociedad, porque claro, hablábamos de este juicio, de esta sentencia que se llevó adelante en el día de ayer, pero muchas veces hemos hablado de la violencia hacia las mujeres. Sí, efectivamente, y donde no está desconectada la situación que provocó la muerte de Fernando con otras situaciones de violencia que tienen que ver con esos patrones con los cuales nos educan, ¿no? A nivel cultural y que se traducen en las familias, en los sistemas educativos. ¿Por qué lo digo? Porque que una persona se sienta dueña de otra, en el caso de las mujeres, propiedad que llega a un punto límite a tal nivel que se traducen estos femicidios, pero en otros casos están atravesadas situaciones también de pertenencia social, de clase, y por lo tanto también es un patrón violento que se va aprendiendo y que es necesario desaprenderlo con la presencia del Estado, ¿no? Así que bueno, hay un vínculo entre estas dos situaciones tan dolorosas. Gaby, te convocábamos porque como cada mes realizan por parte de ustedes de Mumalá este registro, realmente estamos hablando del segundo mes del año, en este primer mes, enero, que ya hay números alarmantes en la Argentina. Sí, en la Argentina y en nuestra provincia, ¿no? Es decir, en la Argentina nosotros medimos hasta el 30 de enero y nos dio esta placa que vos ponés, que son 30 asesinatos de mujeres en la Argentina, de los cuales 22 fueron por odio de género, ¿no? Es decir, 22 se configuran en femicidios y donde tenemos que 19 fueron directos. Hubo una situación por odio de género, pero a personas travesti trans, a ellos les llamamos trans travesticidios, y también un femicidio vinculado, que es cuando se atraviesa en la línea de fuego la víctima, que en general son niños, niñas, o hasta parejas o exparejas, o personas del círculo de la víctima principal que se ha metido para tratar de salvar la vida de la víctima principal, ¿no? Esto en la Argentina. Y en el mismo momento en que nosotros estábamos diciendo que durante enero no hubo víctimas de femicidio en Santa Fe, al 30 de enero, cuando el año anterior habíamos tenido 5 situaciones de femicidio en un solo mes. Recuerden ustedes, uno de los casos fue en Carcarañaca, muy cerquita, pero en 2 días ya pudimos registrar, lamentablemente, entre las víctimas de violencia, de otras violencias, más femicidios, ya tenemos 6 situaciones en la provincia de Santa Fe, ¿no? Es decir, la última situación en Rosario, donde aparentemente había un vínculo entre la víctima y el victimario, y otras situaciones que están en investigación, pero es para tener dimensión de lo que está atravesando también la ciudad de Santa Fe, la provincia de Santa Fe y la ciudad de Rosario. Gaby, dejando de lado lo que son estos desenlaces tan feos, tan crueles que son las muertes, hablamos de la violencia que ha aumentado también el registro. Esto tiene que ver con una toma de conciencia, con también las campañas que se vienen realizando, que las mujeres tal vez se animan un poquito más a denunciarlo, a visibilizar, a darse cuenta que están pasando por una situación violenta. Mira, yo creo que está avanzando esta consideración de
de que estamos atravesando una problemática vinculada a la cuestión de género ha avanzado a nivel social, ha avanzado la condena social a estas situaciones. Cada vez más uno se encuentra como una situación que no toleramos la violencia hacia las mujeres. Ahora hay una dificultad muy grande aún de cómo son los mecanismos que nos ofrece el Estado para generarle confianza a quien está atravesando una situación de violencia. ¿Por qué lo digo? Porque en este solo mes que medimos, pero que ya viene de otras mediciones de meses anteriores, no logramos que sobrepase el 20% de personas que fueron a hacer la denuncia en situaciones de violencia de género, ¿no? Es decir, sigue siendo muy bajo el porcentaje de mujeres que denuncian violencia de género. En este último mes, en el primer mes del año, en realidad, fue solo el 18% de las víctimas de femicidio había denunciado. Y siempre lo menciono acá, pero lo voy a seguir mencionando, que en esto hay que preguntar, el Estado debe preguntarse qué es lo que está faltando para no generar la confianza en una víctima de violencia de género, que le permita acercarse con más confianza al Estado, ¿no? Si nos faltan dispositivos cercanos, si nos faltan que esos dispositivos sean cada vez más contenedores de las situaciones, respetuosos, si lo que falta es una respuesta rápida a la restitución de derechos, a la prohibición de acercamiento del agresor, ¿no? Es decir, si hay un 80% que no está denunciando, tiene motivos, y esos motivos, si bien hay un porcentaje que será seguramente por miedo al agresor, por vergüenza, pero otra parte es porque evidentemente no estoy viendo que en el Estado me van a resolver la situación y eso urge modificarlo, ¿no? O aquellas fallas también, estaba leyendo del registro que vos nos enviabas también, que el 18% de las víctimas habían denunciado a su agresor y que allí, bueno, contaban con orden de restricciones y el 30% de las que denunciaron tenían además botón antipánico. Claro, decimos, tenían las herramientas en sus manos, tenían el botón, tenían las denuncias, la habían realizado. ¿Qué falla? Sí, yo creo que hay que seguir, que si a mí me tocara, como me tocó en algún momento, coordinar las políticas públicas, me sentaría en una mesa con otros actores especialistas en el tema a seguir pensando qué es lo que está faltando. Una de las cuestiones que puedo mencionar rápidamente es quién controla las medidas de protección. Una vez que se le entrega a un agresor la prohibición de acercamiento, ¿quién controla que eso se cumpla? ¿Eso de quién es potestad? Hay un gris en ese sentido, o en todo caso no es que un gris, sino que nadie se hace cargo, pero a la vez, ¿cuál debería ser ese dispositivo? ¿Quién debería disponer o fuerzas de seguridad? Digo como interrogante, no digo que eso sea lo más efectivo, pero ¿cómo controlar que un agresor no violente la medida de restricción que le determinó la justicia? Y que quizás esa medida de protección se la determinó la justicia muy rápidamente. Bueno, ¿quién lo controla? Porque los femicidios que hubo en la Argentina, los agresores tenían medida de restricción. Y en algún caso, que hasta el momento viene siendo lo más efectivo, era un dispositivo electrónico, pero donde en los países donde es muy efectivo es cuando el dispositivo electrónico está en manos de los agresores, ¿no? Es decir, o es una pulsera dual, o es algún mecanismo que está en el cuerpo de los agresores y no como vos bien decías, y no son las víctimas las que tienen que estar pendientes de que funcione ese botón, de apretarlo, de tenerlo activado, porque a lo mejor el agresor no se acercó en los últimos meses, pero después lo cruzamos. Bueno, hay una cantidad de cosas que el Estado debe seguir profundizando y debe poner recursos, porque si hoy se definiera que mañana se empieza a poner pulseras en los agresores, no habría plata para pagarlas. Está bien, lo define el Estado, pero para eso hace falta inversión y una alta inversión, pero hasta el momento ha sido uno de los mecanismos más efectivos para la prevención de los femicidios.
Gaby, sabemos que anteriormente has tenido reuniones en la ciudad de Roldán con el área de género. Bueno, ¿cómo es la situación o cómo es la atención? Si es que tenés información sobre ese, por lo menos te pregunto de la ciudad de Roldán porque sé que han tenido reuniones anteriormente. Sí, en esta nueva gestión todavía no nos hemos reunido. Habíamos hecho una serie de sugerencias a organizaciones de acá de la ciudad de que debería tener un área, la deseábamos secretaría, y seguramente antes del mes de marzo, que es cuando uno visibiliza por el 8 de marzo, Día Ajá. Internacional de las Mujeres, cómo están, cuáles son los límites o qué se está llegando a hacer y qué cuestiones pendientes están, seguramente vamos a tener una reunión. Lo que sí puedo decir es que es un equipo que está coordinado por una compañera con mucha experiencia, con perspectiva de género, muy formada, y que en algunas situaciones que se dieron en la ciudad hubo un vínculo al menos de relación para ver cómo se podía acompañar de la mejor manera. Así que eso es auspicioso, no lo habíamos tenido en gestiones anteriores, y seguramente vamos a tener alguna reunión para evaluar qué dispositivos, qué mecanismos se podrían fortalecer en la gestión del Estado y qué cuestiones las vemos aún débiles, ¿no? Hablaste del 8 de marzo. ¿Hay actividades que ya tienen pensadas para realizar durante ese mes o los meses previos, que sería este mes de febrero? Sí, seguramente vamos a estar las Mumalá en todo el país, vamos a estar activando nuevamente el proyecto de emergencia en violencia de género en el orden nacional, eso ya lo hemos definido porque los proyectos para quienes nos están mirando, que van al Congreso de la Nación, pueden estar durante 2 años en el Congreso y si no son tratados, pierden estado parlamentario, tienen que volver a presentarse. Se preguntará quien está viendo cómo es que no se debate un tema como este. Bueno, nos hacemos la misma pregunta y vamos a insistir. Vamos a presentar nuevamente el proyecto de emergencia en violencia de género en la Argentina porque los números no bajan y creemos que es urgente tomar definiciones en ese sentido. Y luego seguramente va a haber actividades vinculadas al 8 de marzo propia de cada provincia, con las características de cómo se manifiestan los derechos de las mujeres en cada provincia. Acá seguramente también va a haber actividades en Roldán y la preocupación principal en el caso de las Mumalá es esta otra violencia más vinculada a la narcocriminalidad, a situaciones de violencia urbana. También lo vamos a plantear porque el año pasado fueron 48 las víctimas en la provincia, y eso es un dato que tiene que alarmarnos y hay que seguir haciéndolo visible. Gaby, te lo pregunto siempre, cada vez que te realizo una nota, pero vale la pena poder remarcarlo. ¿Qué hacemos en una situación de violencia? Si conocemos alguna situación, ¿cómo podemos ayudar como vecina, como amiga, como algún conocido? ¿Qué herramientas tenemos? Primero que cualquier persona puede hacer algo. Cualquier persona que esté escuchando una situación porque en la casa de al lado hay alguna pelea o si yo estoy caminando por la calle y veo una situación, todos podemos hacer algo. ¿Qué se puede hacer? Llamar por teléfono a cualquier lugar del país, en el 144 me van a decir a dónde hacer. Esto tanto para quien está presenciando la situación como quien es víctima, por supuesto. En el 144 nos van a informar de a dónde recurrir para las denuncias que correspondan. Se puede denunciar en cualquier comisaría. En la ciudad de Roldán tenemos comisaría, tenemos también centro territorial de denuncia para hacer las denuncias y también se puede recurrir al área que trabaja en esta temática, en la municipalidad. Seguramente de lunes a viernes están trabajando y hay un teléfono que ahora no me lo acuerdo de memoria que también es para recurrir en casos de emergencia, cuando se necesite. Seguramente ustedes lo tienen a disposición, yo no me lo acuerdo de memoria. Pero sí, cualquier persona puede denunciar también. Lo que va a suceder es que si yo denuncio que en la casa de al lado hay una situación, después van a citar a esa persona para que corrobore esa denuncia.
Y si estoy viendo la situación, si está pasando y quiero que se interrumpa, el 911, ¿no? El 911 llega el móvil y luego la víctima podrá hacer la denuncia. Gaby, muchísimas gracias por este contacto, como siempre, por ayudarnos a reflexionar, por conocer también cuál es la realidad de la República Argentina en relación a los femicidios y, por supuesto, la provincia de Santa Fe y todas las políticas que se están aplicando y principalmente las gestiones que ustedes vienen realizando. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bien, allí estábamos con una de las integrantes de Mumalá, como siempre, hablando de este tema tan sensible que tiene que ver con los femicidios, que no es ajeno a la situación que estamos atravesando, que es de violencia y que hemos conocido muchos casos, lamentablemente, en los últimos días.